Bienvenidos a Dato Mata Relato, un espacio donde dejamos fuera el hype, el PowerPoint y las promesas vacías. Aquí hablamos de lo que sí pasa cuando la tecnología entra a una empresa, los datos, los sistemas, la infraestructura y las decisiones que realmente mueven el negocio. Porque una cosa es lo que se dice y otra muy distinta es lo que los datos demuestran. Esto es Dato Mata Relato. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo va tu sí, semana? bien. Pues terminando, como luego digo, es viernes, pero ¿a qué costo, no? Entonces, Sí. ya estamos aquí, Eso está ya, mejor, que te ya dice. llegamos, ya estamos más cerca del fin que otra cosa. Entonces, eso es bueno. Ahora lo cambiaste, el típico de es viernes y el cuerpo lo sabe. Dices, Sí, es no, viernes y ¿qué? ¿Y a qué costo? ¿Cómo pero ¿a qué dijiste? costo, no? ¿A ¿A qué qué costo costo? llegamos? ¿A qué costo? Digo, también lo sabe el cuerpo, ¿no? Pero ahorita es más, ahorita estoy todavía en el qué costo es esto, ¿no? Pero bueno, aquí Sí, andamos. sí, tienes ¿Tú qué razón. tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, sí, unas semanas ajetreadas, muy buenas, la verdad, está muy entretenidas, afortunadamente. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, aquí ya ya nos ventaneamos de en qué día estamos grabando, ¿no? Pero bueno, y Sí, creo que también ahí se refleja aquí en un poquito más, relajados, ¿no? En sí, ya general, más tranquilos. Hasta en la playera, ¿no? Ya sin hasta en la camisa. playera, exacto. Hasta parece que nos ponemos de acuerdo. La otra vez me estaba poniendo a ver y las sesiones que hemos tenido, coincidimos en el tipo de vestimenta casi en todas. Entonces, Sí. está buenísimo eso, Y no sin es ponernos de uniforme. acuerdo. Sí, sí, no Y es antes que alguien diga, no nos ponemos de acuerdo, nada más es, uniforme. llegamos y pues coincidimos, ¿no? Está Y bueno. nos vamos a grabar. Pues Exacto. bueno, pues la intención de este capítulo, Luis, lo que hemos platicado y ya habíamos dicho en los anteriores, es pues tratar de resumir lo que hemos visto en este primer periodo de capítulos, ¿no? O sea, que enfocarnos Correcto. más en la estrategia y realidad de la IA en la empresa, o sea, qué es lo que, ¿dónde es donde comenzamos? ¿Tú Exacto. qué es lo que definirías como principales highlights de esta primera temporada, por así llamarlo? Yo me, yo lo que diría es que yo la estructuraría de la siguiente manera, ¿no? O sea, como que creo que lo que intentamos hacer en estos 4 episodios fue como que poner un poco las bases, ¿no? Dar contexto de inteligencia artificial. eh, Creo que uno de los que me pareció muy bueno, al menos la manera en que lo tratamos de abordar, no sé si lo transmitimos igual, es la parte del hype, ¿no? Porque me parece que ahí es justo parte de lo que queremos dar el mensaje de que no es nada más subirse una ola por subirse, hay que tener una intención, una razón de subirse a algo, más que a una ola, y para qué propósito, ¿no? Entonces, a lo mejor me atrevería a decir que estos 4 episodios, a reserva de conversar un poquito más, pues se trataron de que cómo llegas a un resultado que quieres, cuál es el resultado que quieres, por qué lo quieres, cómo te ayuda, qué te tienes que preguntar, cómo lo tienes que medir, y todo eso pues enfocado lo que estamos comentando, que es inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay muchas variables a tomar en cuenta y no es nada más pues selecciono un vendor o una tecnología o una cuestión así. Justo antes de entrar aquí al estudio estábamos comentando que escuché ahí en una conversación que pues, la inteligencia artificial es como es una herramienta al final del día, ¿no? Y como herramienta puede ser muy buena, creo que lo es, pero hay que definir para qué usas la herramienta, ¿no? Entonces, digo, un símil muy sencillo, pues un martillo no lo usas para enyesar algo, ¿no? El martillo es para golpear, entonces, pues ese es el objetivo. Entonces, hay que entender para qué es la herramienta, para qué la queremos y cómo vamos a medir y qué beneficio nos trae, ¿no? Entonces, trataría de resumir como que nuestros episodios por ahí, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Sí, fíjate, yo creo que una que lo hemos abordado mucho y a lo mejor hemos sido muy insistentes, una, pues que sí definitivamente es una moda, pero no es subirse a la moda por subirse. Este,
Otra muy, muy importante y que creo que eso debe quedarles muy claro son los KPIs, o sea, sí tenemos que ver cómo estamos ahorita y cómo lo medimos ahorita para saber si realmente la IA nos está ayudando o no. Y no nada más decir sí nos ayudó por decirlo, o sea, tratar de ocultar un error grave de implementación. Y que definitivamente creo que la respuesta es sí, tenemos que subirnos a la IA. No es como tal una opción, digámoslo así, pero es cómo, ¿no? O sea, el cómo vas a hacerlo, lo que obviamente dijiste, la definición de los problemas, entender para qué uso le vamos a dar. Y ya, fíjate que lo comentaste mucho y me gustó cómo lo comentabas, era cómo lo socializas. O sea, cómo lo haces que la gente lo interiorice, lo tome como parte cultural y lo entienda ese uso que le vas a dar, ¿no? Porque pues es el típico que son herramientas nuevas que si no las enseñas bien, pues terminan por mal utilizarlas o no utilizarlas definitivamente. Claro. Sí. Sí, y otra cosa que creo que ahí tocamos también en los episodios es pues toda la parte luego la resistencia al cambio, ¿no? Que viene de lo que acabas de decir de socialización, ¿no? O sea, cualquier proyecto puede fracasar si tampoco tomamos en cuenta ese elemento humano, ¿no? Porque al final del día existe, ¿no? O sea, las empresas todavía somos seres humanos los que interactuamos ahí, ¿no? Entonces, si ese componente, que pues eso no está dentro de la IA, ¿no? O sea, si ese componente no lo tomamos también en cuenta, pues lo podemos perder de vista, y es importante para el éxito de cualquier proyecto, y en uno de ella, pues por supuesto que también es igual de importante, ¿no? Entonces, creo que ahí viene mucho ese acompañamiento, si nada más te quedas en el carril técnico o tecnológico y no en la funcional y defines KPIs y todo el asunto, pero no tomas en cuenta que hay un componente humano por ahí, también va a tener unos retos importantes cualquier proyecto, ¿no? Que hagas, incluidos los de IA, obviamente. Sí, fíjate que ahorita que cuentas eso, me acuerdo lo que comentaba un compañero nuestro de la universidad alguna vez que platiqué con él. Era eso precisamente, era él la forma en que hace todas sus consultorías, palabras más, palabras menos, o sea, su método es más extenso, pero es primero las personas, después los procesos, con las personas en esos procesos, y hasta el último el software, fíjate. Sí, sí. Cuando muchas empresas lo hacen al revés, ahí te va el software y al último es el humano, y no, o sea, es el primero con el que tienes que trabajar para que se adapte a los procesos nuevos, y ahora sí, con base en eso, pues ahora sí metes el software para que te ayude, ¿no? O sea, claro. Sí tienes razón, o sea, la parte humana es crucial en cualquier cambio o cualquier implementación tecnológica. Si no tienes el factor humano de tu lado, va a ser muy complicado que logres hacer algo que impacte, pues. Sí, sí, no, definitivamente. Entonces creo que lo que intentamos, esperamos que lo hayamos logrado articular en estos episodios, ahí está la inteligencia artificial. Yo no creo que sea nada más una moda, o sea, creo que a lo mejor hay ciertas cosas que son moda, pero en términos generales, para mí, mi visión es que llegó para quedarse, ¿no? Y es algo positivo y va a seguir evolucionando y eso es bueno. Entonces, si tenemos eso, pues está perfecto, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos una herramienta que nos puede ayudar, pues ahora vámonos a lo que sigue, ¿no? Es decir, vamos a discernir cómo implementas un proyecto. Platicamos también de si lo haces, ahora sí que lo haces híbrido, ¿no? O si todo ya hecho, por decirlo así, ya casi de la bolsa, ¿no? O como dicen, del paquete que te entrega, si lo haces, cuando decimos desde cero, pues es más bien algo más ad hoc o a lo que tú quieres, más a la medida, ¿no? Entonces, creo que
por ahí tratamos de dar algunos indicadores que en nuestra experiencia consideramos que le permiten a alguien decir, es por aquí, es por allá, es una mezcla, ventajas, desventajas, y también tópicos que pues no se tocan ahí cuando habla uno de inteligencia artificial, ¿no? O sea, lo que mencionábamos, infraestructura, no sé, cómo lo mides, para qué lo estás haciendo. Entonces, como que creo que todos esos tópicos es importante siempre echarles un ojito y tenerlos muy en la mente, en especial en la parte de inteligencia artificial, ¿no? Y la otra es no generar desconfianza, pero saber que pues también comete errores la inteligencia artificial, ¿no? Porque al final del día eso es inevitable, todo el mundo lo escuchamos por ahí, ya sea que bueno, le llaman alucinaciones, pero pues son errores al final del día, cuestiones que hay por ahí, y que si no sabemos quién está a cargo de revisar resultados, de cotejar, de entender, pues eso se hace complejo. Y la otra, que creo que también ahí tocamos, más bien sí tocamos, es la parte de, pues ya lo implementaste, vamos a suponer que tuviste un éxito en tu implementación, ¿y qué sigue? Porque no se acabó ahí, ¿no? También mencionamos que sigue esto, ¿no? O sea, evoluciona, hay nuevas cuestiones que tomar en cuenta, y esa parte también luego se olvida o se minimiza, o ya cuando estás casi que en la recta final dices, ay, pues no es como un maratón que llegaste y cruzaste la meta y te sientas y te dan agüita, sino es, pues a lo mejor ya no va a ser un maratón, ¿no? Pero pues por lo menos tienes que seguir caminando, ¿no? Y caminando y caminando y caminando. Entonces, si no tomas en cuenta eso, igual, ¿no? Sí, fíjate, ahorita en lo que dices, por poner una analogía muy burda, pero es como cuando compras tu primer carro, ¿no? Dices, ya lo compré, y de repente, cabrón, necesitaba gasolina. Chinga, y aparte necesitaba el seguro. Oye, y además tengo que pagar los mantenimientos, puta, entonces ya se volvió bien caro para ti el carro, ¿no? Dices, no, mejor me hubiera seguido yendo en camioncito, ahí no pagaba más que el camión y Claro. ya. Y es justo lo que está diciendo, ¿no? O sea, ya lo implementé, pues es todavía el seguimiento que le tienes que dar, soporte a la infraestructura, soporte al software, etcétera, etcétera. Y fíjate, algo que también platicamos en errores, justo con eso de los errores de la implementación, ¿no? Que no tengamos claro el problema a resolver, lo que platicamos mucho, datos de mala calidad, cómo es bien importante eso, que inclusive, ¿te acuerdas que lo comentamos, que decíamos, inclusive un buen primer paso para cualquier empresa es, antes de siquiera meterme a cualquier tema de inteligencia artificial, desde ahorita comenzar con limpieza de todas sus bases de datos, empezarlas a limpiar, para que cuando llegue el momento, pues ya tenga los datos mejor estructurados para poder entrar a cualquier reto de inteligencia artificial, porque de todas maneras lo tendrías que hacer, ¿no? Claro. Otro tema, lo del el confundir que la IA resuelve todo, cuando a veces con puros temas de estadística vil y vulgar, resuelves problemas que tú tienes en este momento. O sea, no necesitas la IA, nada más un buen análisis estadístico y te saca las predicciones que necesitas, te saca las tendencias que necesitas. Estamos confundiendo mucho que todo eso es IA, no, hay cosas que nada más con un buen análisis estadístico es suficiente para poder resolver problemas o lo que tú quieres resolver en ese problema. Sí, no, a mí me pareció que bueno que lo tocaste, ¿no? Los datos, o sea, más allá de, digo, en cualquier tema es importante tener datos para avanzar, y en realidad, pues es igual de importante, ¿no? O sea, ahí digo, incluso a lo mejor tratando de hacer la analogía, ojalá quede, pues cuando tú le das cuando tú hables cualquier, ya sea ChatGPT, Copilot, todo el que te guste, y que le quieres dar una instrucción, pues yo lo equiparo, ¿no? O sea, los datos son tan cruciales como lo que le pides, ¿no? A la inteligencia artificial. Si tú te paras en cualquiera de estos que hay, Gemini, que tú gustes y mandes y le dices, oye, pues quiero una gráfica para desplegar mi ejercicio, pues es muy diferente, o sea, pues es un dato, ¿no? ¿Qué va a salir de ahí? Digo, sé que te puede preguntar, puedes hacer interacción, pero al final del día es, pues, ¿cuántas idas y venidas quieres tomar? Cuando, pues, a lo mejor si le das todo, un mejor contexto, una mejor explicación, más pulida de lo que tú quieres, lo tienes en tu cabeza y lo articulas bien en el prompt, pues las idas y venidas van a ser menos, ¿no?
Claro. Es igual con el dato, si dices, pues aquí están los datos y luego los pones y no jaló, pero y regresas y vas y vienes, pues tu proyecto se va a retrasar. Entonces, coincido contigo, vamos a tener los datos, vamos a ponerle atención a ese paso, ese cimiento que es, y después nos vamos con lo demás, ¿no? Y no se tiene que resolver todo de un jalón, ¿no? O sea, todo se puede ir acomodando al final del día. Claro, y fíjate que otra cosa que habíamos comentado, ahorita que dijiste de los prompts, el sobreuso de los LLMs, ¿no? O sea, cómo ahorita se ha vuelto como que el LLM es realmente la herramienta a utilizar cuando la inteligencia artificial no solo es eso, sino es pues algoritmos enfocados a diferentes cosas, visión por computadora, análisis de procesamiento del lenguaje natural, análisis estadístico, matemático, un chorro de cosas que nos sirven para dependiendo del problema que tengamos adelante. Y fíjate que algo que habíamos comentado eso es lo más importante, detectar primero el problema, ¿no? Si yo no detecto el problema, va a ser bien difícil que pueda yo saber si necesito o no una herramienta de inteligencia artificial para resolver ese problema en específico. Claro. Y algo, fíjate, que creo que vale la pena volverlo a comentar, e insisto, no es porque, digo, tú tienes tu empresa, yo tengo mi empresa, nos dedicamos a cosas de ese tipo, y ni siquiera es un comercial como para que nos contraten, pero la finalidad es que, la realidad es que las empresas sí necesitan apoyarse de ese tipo de empresas como las nuestras para poder hacer esos proyectos, porque va a ser bien difícil que una empresa tenga un equipo completo para poder implementar este tipo de soluciones. Y no nada más es que lleguen como ahorita los que lo dijimos muchas veces, los vendehumos que dicen, ahí te va y mira, te hice un chatbot y te resuelve todo. No, espérate, no nada más es aventarte y ahí te va y ahí te dejo, ¿no? O sea, es toda la parte que sigue. Tú, la empresa como dueño del negocio sabe el negocio y sabe cómo interpretar los datos, pero tú como experto en esa tecnología, pues eres el que le va a ayudar a dar ese seguimiento y ese crecimiento que necesita, porque además, por lo que platicamos, ¿no? Son herramientas de que necesita un continuo fine tuning dependiendo del crecimiento que vaya teniendo y los datos que vayan modificándose con el tiempo. Sí, no, completamente de acuerdo en eso. Ahí creo que hay ciertas cuestiones que estamos comentando, ¿no? Ahí o sea, si no tienes un problema y nada más dices, pues pon inteligencia artificial, pues no vería muy bien cuál es el caso, ¿no? Entonces, lo resumiste muy bien. Hay que buscar qué problemas impactan a la compañía, ¿no? Porque al final del día, problemas pues hay en todas las compañías y de todo tipo, pero ¿cuáles son aquellos problemas que a lo mejor de primera pasada consideras que la inteligencia artificial te puede ayudar? A lo mejor ya en una reflexión más profunda acabas diciendo, oye, pues como dices, no, pues esto no es inteligencia artificial, esto nada más es nuestros datos bien organizados y un análisis estadístico y vámonos, ¿no? Entonces, perfecto. Oye, no, aquí sí necesitamos darle un poco más, una pasada y aquí la parte estadística no nos alcanza nada más. Bueno, pues entonces ahí ya está muy identificado y ya de ahí puedes, a veces que ya de ahí vienen en cascada todas las demás cuestiones, ¿no? Voy a hacerlo con múltiples herramientas, necesito que me apoye alguien, ¿no? ¿En qué me apoya? Porque también esa es otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué empresa busco para que me apoye en qué? ¿No? O sea, porque pues aunque sea un proyecto de inteligencia artificial, tú lo has dicho, ¿no? Pues a lo mejor hay alguien que está clavadísimo, tu problema es algo de OCR específico. Pues a lo mejor hay empresas, varias obviamente, pero que están muy enfocadas en eso, ¿no? Tú lo has hecho durante muchos años y puedes decir, oye, pues para este problema en particular, pues no todas las empresas son candidatas a ayudar, ¿no? O sea, pero hay unas que dices, esto es lo que necesito, ¿lo tienes, sí o no? Sí. Y aquí está, me respalda esto. Ah, perfecto. Entonces nos vamos a poder, ya no tienes que limpiar, limpiar esa brecha, ¿no? O saltar esa brecha de falta de entendimiento entre lo que quieres y lo que hay que hacer, ¿no? Sino ya hablas el mismo lenguaje. Creo que eso también es un punto
importante por la cual necesitas definir cuál es tu problema que quieres resolver, cómo idealmente quisieras atenderlo, y con base en eso puedes buscar la ayuda adecuada, ¿no? O sea, incluso, me imagino que ha pasado, ¿no? Donde dicen, oye, pues ayúdame a convencer, ¿no? Dentro de mi empresa. Entonces, pues Claro. ahí a lo mejor una empresa súper técnica que le dices, oye, tienes que convencer a la alta dirección, pues a lo mejor lo hace peor, ¿no? No porque no sepa, sino porque va a hablar cosas técnicas y los directivos, aunque estén enterados, van a decir, oye, pero pues esto no me hace sentido. Y a lo mejor ahí necesitas una compañía que ya haya tenido esa experiencia pues ya ves que luego le llaman storytelling, ¿no? Vengo, te platico y cuestiones de ese estilo, entonces lo pueden estructurar mejor, ¿no? Y transmitir mejor. Sí, y fíjate algo que lo que comentábamos en alguna ocasión, ¿no? Que son cosas que dejamos de ver cuando implementamos este tipo de tecnología o de capacidades nuevas, como es la inteligencia artificial, los gastos de infraestructura, ¿no? Que dejamos de ver, oye, ya tienen los servidores adecuados, los anchos de banda que tienes ahorita son suficientes para tu problema en particular, porque quieres resolver el problema, ahorita fíjate, salió con una persona que preguntaba de un análisis de voz, ¿no? Que tenemos. Y él decía, bueno, es que yo tengo el computador en la nube y quiero que lo analices. Y le digo, pero a ver, yo tengo el ancho de banda, yo tengo un 10 giga. ¿Cuánto ancho de banda tienes tú para mandarme las grabaciones? No, pues que yo no, o sea, no tengo eso. Pues entonces, si ya desde la infraestructura estamos hablando de cosas diferentes, y son cosas que de repente la gente, como está tan acostumbrada a la nube, deja de ver lo que hay atrás para que llegues a la nube. Tu firewall, el switch, el servidor, el router, cosas que finalmente necesitas para llegar a esa nube y que terminan siendo parte de esos implícitos, no explícitos de cualquier solución tecnológica, ¿no? Correcto. Que si no los tienes, no te funciona. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿no? Te he hablado mucho de edge computing con todo este tema de inteligencia artificial porque lo que conviene es que proceses cercano al lugar donde se generaron los datos, no subir todo a la nube, ¿no? Entonces son cosas que tienes que empezar a ver, la parte de infraestructura. También hablamos de la parte de ciberseguridad, ¿no? Ahorita todo ese tema que por usarlo tanto estás perdiendo de vista la ciberseguridad, o sea, estás empezando a confiar en una herramienta como si fuera 100% segura y no, ya ha salido un chorro de casos de hackers que le preguntan a la IA cosas específicas y fue porque alguien subió algo en particular de su empresa. Voy a poner un ejemplo porque esto es real. Vamos a pensar que mi empresa se dedica a desarrollar refrescos y yo subo la fórmula y esa fórmula es exclusiva es propiedad intelectual, subo la fórmula al LLM, a ChatGPT, Gemini, cualquiera de esos. Le digo, oye, ayúdame a interpretar bien esta fórmula para entender si puedo hacer mejoras. Claro, tú le estás diciendo eso, pero eso es un nuevo conocimiento para ese LLM. Si alguien en otro lugar le dice, oye, ¿cuál sería una buena fórmula para hacer un refresco? Pues va a agarrar eso como parte de su conocimiento. Y tú ya le estás otorgando tu propiedad intelectual a un elemento con la inocencia de que piensas que es seguro. O sea, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas que ahorita estamos dejando de ver en la parte de dar por hecho cosas que no necesariamente funcionan como pensamos. O sea, la otra parte en lo que ustedes son expertos, la parte de gobernanza, ¿no? O sea, cosas quién es el dueño de esos datos, cómo los van a controlar, o sea, todo ese tipo de cosas son parte de lo que se tiene que ver en un proyecto de este tipo. Sí, no, correcto. O sea, creo que podría sonar como a no lo hagan porque son muchas variables, pero más bien no es así. Hay varias cosas a tomar en cuenta y la intención de esta conversación no es espantar, es más bien antes de empezar algo, ¿no? Luego uso la frase de, pues ahí te vas como gordo en tobogán, ¿no? Entonces, pues no, o sea, dale forma, dale estructura, piénsale,
es imposible abarcar todo, ¿no? Pero al menos que haya una, una primera pasada en donde entiendes que hay múltiples elementos a considerar, a tomar en cuenta. Y entonces con base en eso, pues puedes avanzar de una mejor manera, ¿no? Puedes reaccionar, puedes decidir, puedes convencer eh, con mejor manera. Creo que todos sabemos que pues, muchas veces puedes poner tus mejores intenciones y datos y demás, y la realidad lo va cambiando, pero eso no quiere decir que esté mal, sino al contrario, pues viste algunas cuestiones y sobre la marcha vas ajustando ciertas cuestiones, ciertos cambios, ciertos supuestos que hiciste, ¿no? Porque pues, esos cambian dependiendo, pero ya no es de, como tú dices, ¿no? Oye, pues ni siquiera consideré la parte de infraestructura. Y bueno, pues ahí ya fue todo un relajo. Si me dices, ok, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿qué necesito? ¿Lo tengo? No lo tengo. No lo tengo, ¿qué otra tarea hay que hacer? ¿No? Lo tengo, perfecto. Ya un obstáculo menos, una palomita más en el plan, ¿no? Entonces, creo que es más o menos como que la intención es no espantar, es decir, entendamos que hay varias cosas que hay que tomar en cuenta y esas cosas son las que pueden hacer que el proyecto sea mucho más llevadero y que llegue a buen término, ¿no? Sí, exactamente. Pues bueno, la verdad es que creo que con esto, no sé si hay algo que quisieras agregar. La verdad es que pues creo que con esto vimos los principales puntos pues de lo que tienen que tomar en cuenta. Y ya de aquí, pues en los siguientes capítulos o los siguientes episodios, pues vamos a adentrarnos más en todos estos temas de inteligencia artificial. Ahorita este es el punto de partida para que entiendan todo lo que implica el inicio de un proyecto. Y qué bueno que lo comentaste, no es espantarlos, ni mucho menos, al contrario, yo creo que todos tenemos que ya cualquier empresa, va a pasar algo parecido a como cuando empezaron las páginas web, ¿no? El que se quede sin página web, al rato, pues es como si no tuviera presencia, ¿no? El día de hoy es lo mismo con la inteligencia artificial, nada más es que se haga con responsabilidad, porque creo que la inteligencia artificial, al ser una herramienta y capacidad nueva, tan poderosa para las empresas, pues tiene los riesgos que conlleva pueden ser mayores a no haber, en su momento no haber tenido una página web, ¿no? Sí, correcto. No, completamente de acuerdo. Entonces, coincido contigo, creo que hicimos ahí un resumen de estos últimos episodios, uno de los episodios, y bueno, ahora sí que esperamos que hayan sido de utilidad. Obviamente también si hay algunos comentarios o cuestiones en donde piensan que hay complemento o desacuerdo, pues es bienvenido, ¿no? Al final del día y preparémonos para el siguiente segmento de podcast. Sí. Y pues no sé si quisiera terminar con alguna frase de este capítulo, episodio. No, creo que aquí básicamente lo que me gustaría, el mensaje es, como lo comenté hace ratito, ¿no? La inteligencia artificial, en mi opinión, llegó para quedarse y es más bien cómo sacamos el mejor provecho de esta tecnología que está por ahí y que yo le veo bastantes beneficios y sobrepasan los potenciales problemas siempre y cuando hay que estar muy claros de lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría. Sí, gente, bueno, y en mi caso, a mí me gustaría también agregar que, aparte de lo que tú comentabas de que es una herramienta, me gustaría comentar lo que también es como una capacidad nueva que se le agrega a la empresa. Es como una capacidad que me va a ayudar a atender más clientes, contestar más rápido, decidir mejor, pero es una capacidad evolutiva, de tal manera que esto me va a permitir moverme de mejor forma hacia adelante, ¿no? O sea, cómo voy a verme como empresa. Entonces, es como si yo el día de hoy generara una nueva capacidad para todos mis colaboradores con este uso de herramientas. Entonces, esa capacidad nueva y va a terminar siendo evolutiva, porque hoy aprendí con esta nueva capacidad a hacer cosas de manera más eficiente, lo cual me va a permitir hacer hacia adelante mayor cantidad de cosas o cosas de manera más eficiente
o nuevas ideas, presentación de ideas, cómo inclusive cómo comunicarte con otras personas. Entonces, absolutamente. Pues la verdad es que me ha gustado mucho esta primer parte de episodios, a ver qué les parece a todos, y pues vamos a continuar con los siguientes. Pues esperamos que guste. Oye, que sea útil, ¿no? Pues sí, sobre todo, yo creo que lo importante es que les vaya siendo útil a todos. Pues bueno, Luis, nos despedimos y pues sin más, nos vemos en el próximo en el que episodio. sigue. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego.